Bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo sobre Five Nights at Maggie's, una FNAF fangame que existe hace muchos años, donde el creador borraría los juegos antiguos para llevar a cabo un reboot oficial de la saga. Actualmente la primera entrega ya ha sido lanzada y el tráiler del segundo juego ya está disponible. En esta oportunidad conocerás un resumen y explicación de los hechos ocurridos en el presente juego. Una persona llamada John McAdams abriría una nueva pizzería familiar llamada Maggie's Magical World, donde ofrecería la amistosa compañía de las mascotas animatrónicas propias del lugar, juegos y una amplia gama de comida nueva para disfrutar. El mencionado local estaría en la búsqueda de un vigilante nocturno para asegurar la seguridad del restaurante y sus mascotas animatrónicas. Se menciona además que la compañía no se haría cargo de las lesiones que pueda llegar a sufrir su trabajador. El guardia nocturno se llamaría Stephen Cuddle, y gracias al cheque de pago en la quinta noche podemos saber que la fecha exacta en que ha sido contratado es el 3 de mayo de 1985. Durante el primer turno nocturno de Stephen, escucharía una cinta grabada de una persona que menciona que será reemplazada por él, ya que dejará este trabajo en aproximadamente una semana. Le hace saber a Stephen que este lugar es realmente una pesadilla y que no le gusta marcar presencia aquí, evidenciando que ha sacado estas conclusiones debido a su perturbadora experiencia mientras vigilaba el local. Esto también deja por hecho que el restaurante ha sido abierto desde mucho antes que el protagonista sea contratado, donde lamentablemente no se sabe la fecha exacta de momento. El solo hecho de que el tipo de la grabación le esté dando instrucciones de cómo sobrevivir ante los animatrónicos evidencia perfectamente la causa que ha gatillado a que sienta que este lugar sea una verdadera pesadilla. No solo le hablaría sobre cómo evitar a estas mascotas animatrónicas durante el transcurso de las noches, sino que también le enseñará a cómo utilizar todas las herramientas que tiene a su alcance para que pueda aprender a usarlos. Revela que el movimiento de los animatrónicos durante las noches es un completo misterio, donde al preguntarle a la compañía le responderían que tiene algo que ver con el mal funcionamiento de sus sistemas de seguridad, donde luego mencionaría bajo su propia opinión que no cree que realmente sea eso. Después menciona algo de suma importancia, y es que el dueño del restaurante que se ha mencionado al comienzo, John McAdams, se encuentra muerto y los rumores de mucha gente mencionan que está acechando el lugar porque murió aquí. Actualmente el propietario de este lugar se llama Robert Madden, como se indicaría más adelante. Al terminar la noche, una cinta VHS que corresponde a una grabación realizada el 25 de mayo de 1978 será mostrada, donde se observa cómo un animatrónico que está acostado aparentemente en una mesa se está moviendo. Lo que no se tiene claro es cuál es la causa de su movimiento, pero el sonido de interferencia que se escucha cuando se mueve podría estar sugiriendo que se esté moviendo por cuenta propia, presuntamente debido a que está siendo poseído. Una nueva cinta VHS se va a mostrar más adelante, donde esta vez la fecha de la grabación es el 3 de junio de 1981, y la escena mostrada no está del todo clara, pero sí se puede saber que se trata de Parts and Service del restaurante. Un animatrónico estará sentado en una pared con un montón de cables en los alrededores y unas cuantas máquinas electrónicas en una mesa al lado. Una persona se escucharía llorando en el fondo, donde cuya causa en estos momentos se desconoce. Luego de escucharse el ruido de un artefacto de plástico caerse, la grabación termina. Luego otra cinta VHS del 27 de agosto de 1982 mostraría la misma habitación, pero esta vez más desordenado, donde se escucharían pasos hasta que finalmente aparece un animatrónico llamado Cerdy, cuya mirada es tan escalofriante que sus ojos parecieran ser las de un humano, como si una persona estuviese en el interior. Esto es un dato adicional publicado por el creador en la página de la secuela, donde se revela que John McAdams ha muerto el 26 de agosto de 1982, un día antes de que esta grabación ocurra, por lo que se sugiere que probablemente el animatrónico Cerdy sea John McAdams. Más adelante en este mismo vídeo le haremos un análisis más profundo. Hay que considerar que esto ocurrió 3 años antes de que Stephen sea contratado como vigilante nocturno del presente local. Después, el tipo de la grabación confirma con sus palabras que lo han despedido del restaurante, debido a que intentó alterar a los animatrónicos y en el acto lo han pillado.
provocando que el actual propietario tenga como reacción el tener que despedirlo. Termina la grabación mencionando la ironía de que si desea ser despedido ya sabe qué hacer. A partir de aquí no se sabe nada más sobre el mencionado tipo, ya que debido a su despido no van a haber más grabaciones que se puedan escuchar. No se sabe exactamente la razón del por qué ha decidido alterar a los animatrónicos, ya que nunca lo ha revelado. Podría pensarse que quería dejarlos con la incapacidad de seguir moviéndose, o es que tenía algo más planeado que no necesariamente sean cosas buenas para el protagonista. Como no se sabe con certeza, no se puede especificar nada. Al terminar la noche 5, Stephen recibiría su correspondido cheque el 8 de mayo de 1985. Decidiría tomar una sexta noche, donde esta vez el protagonista tendrá un encuentro contra un animatrónico llamado Serdi, cuyos movimientos es la combinación de muchos de los robots que se encuentran en el local. Es el mismo que ha aparecido en la última cinta VHS observada, y su reaparición en las cámaras será en Parts and Service, por lo que esto sugiere enormemente que en la historia de fondo algo ha pasado ahí con ese personaje, algo de lo que actualmente no tenemos demasiada información. Luego de dar las 6 AM, Stephen logra sobrevivir, pero en un acto siguiente se mostraría un periódico con información no muy buena en relación a él. El 9 de mayo de 1985, el día en que Stephen ha realizado su sexta noche, se revelaría que el actual propietario del restaurante, Robert Madden, ha sido encontrado muerto en su oficina, donde tendría un agujero de bala en su cabeza, añadiendo que su caja fuerte estaba abierta y vacía. El único sospechoso de lo anterior es el guardia nocturno Stephen Caddell, donde afirmarían que él era el único presente en la pizzería cuando había llegado Robert. Actualmente nadie lo ha visto y tampoco saben nada de él. El hijo del anterior propietario va a ser el nuevo dueño del local. Esto deja en evidencia que quizás Stephen no ha salido para nada ileso contra el animatrónico Serdi. Puede ser eso, o es que Stephen teóricamente tenía planes malévolos desde antes sobre matar al dueño y robar su información de la caja fuerte, algo que es muy poco probable. Pero ¿por qué esto ha pasado únicamente en esta noche y no en las anteriores? ¿Qué es lo que tiene de distinto esta sexta noche de todas las que ha pasado el protagonista? Lo único distinto aquí ha sido la presencia del animatrónico Serdi, que si consideramos los ojos vistos en la cinta VHS, pareciera estar siendo controlado por una persona. Al completar la Custom Night más compleja, aparecerá un pink slip que vendría siendo una carta de despido, donde este mismo se efectúa el 25 de abril de 1985. Aproximadamente una semana antes de que el protagonista Stephen sea contratado como vigilante nocturno. Al leer la causa de su despido, que es alterar a los animatrónicos, fácilmente se puede concluir de que se trata del tipo del teléfono, cuyo nombre sería revelado como Darren Hart. Recordemos que la razón de alterar a los robots es desconocida, y no sabemos mucho sobre el pasado de este hombre, por lo que no podemos saber con certeza si estas alteraciones eran para algo bueno o malo. Esto es todo con respecto al primer juego. Ahora desviemos nuestra atención a lo que se sabe de momento sobre su secuela. Un diario menciona que un asesino conocido como Frankenstein ha reaparecido matando a un adolescente de 16 años. Luego, un par de adolescentes que exploraban el almacén de John McAdams encuentran el cuerpo del mencionado asesino, donde el sitio había estado cerrado por 2 años desde el cierre de Maggie's Magical World, el restaurante del juego anterior. El cuerpo del asesino ha sido encontrado quemado a causa de electricidad, en el mismo lugar donde dejaba a sus anteriores víctimas. Con la evidencia que tenía la policía en ese entonces, se pensaba que el asesino era John McAdams, ya que los asesinatos se han detenido desde su muerte hace 10 años. Pero con la reaparición de este asesinato, descartan el hecho de que John McAdams sea el asesino. Esto es lo que menciona el diario, pero ¿y si en verdad era John McAdams quien mató recientemente al joven de 16 años? Siendo que ahora está ejerciendo sus asesinatos desde un animatrónico, que en este caso sería Serdi. Un vídeo del creador en su canal mostraría el rostro desfigurado de John después de escucharse unos gritos desgarradores, solo para mostrar después la cara del animatrónico Serdi, pudiendo evidenciar de esta forma que él es quien está en este robot. Los gritos de fondo aparentarían ser de las víctimas y la risa de él mientras las hace sufrir al matarlos. La segunda entrega se llevaría a cabo en un almacén de la compañía de John McAdams, sugiriendo que aquí es donde comenzó todo, debido a la frase mostrada en el tráiler luego de presenciar al animatrónico Serdi, por lo que podemos deducir fácilmente que en esta segunda entrega tendremos más claro sobre el origen de todo. ¿Qué opinas tú?
¿Tienes algo que desees mencionar después de todo lo anterior visto? Bienvenido seas para comentar si lo deseas. Este ha sido el resumen y explicación de Five Nights at Maggie's. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense y que tengan un excelente día.